Bueno, un poco de manera sorpresiva, ya que estaba en una función y estoy abocado fuertemente a eso. Ujú. Había recibido algunas, digamos, propuestas que yo creía verdaderamente que por ahí no era el momento de uno continuar en esta cuestión, pero uno siempre es un engranaje Ujú. de una maquinaria que pretende llevar a la gente respuestas de lo que la gente necesita. Y en ese sentido, el espacio Ser, liderado por Gustavo, bueno, el mismo sábado a la tarde me propusieron esto, así que para mí es un orgullo, una lista integrada por diversos sectores, incluyendo del radicalismo, como es mi caso, Ujú. también por supuesto del peronismo, y trataré de aportar toda mi experiencia, de tratar de darle un giro a las propuestas que se vienen haciendo, que en realidad no lo son, ¿no? Porque uno no escucha propuestas, sino lo que muchas veces escucha entre los políticos que se postulan como que precandidatos, bueno, son, qué sé yo, hasta injurias incluso contra otros precandidatos, lo cual no suma nada y genera más violencia. Ujú. Eso es lo que vos estás viendo en la política hoy. Sí, creo que lo ve toda la gente en una sociedad que viene de pasar momentos difíciles en nuestra Ujú. ciudad, en el país y en el mundo. Entonces realmente hace falta un esquema de liderazgos que lleven a la ciudadanía propuestas. Quienes tenemos ya años de política somos menos, digamos así, perdonables. No podemos darnos cometer estos deslices de criticar por la crítica misma, y lo vemos cotidianamente, ¿no? O Ujú. presumir, digamos, algo deshonroso de parte del otro político solo porque no está en su misma vereda. O sea, todo el que está en la vereda de enfrente es un corrupto, es un ladrón. Y los políticos tienen familia, tienen, digamos, amigos. A los políticos, como cualquier ser humano, Ujú. los lastima este tipo de cuestiones, que yo no digo, por supuesto, que quien comete una falta o un delito tiene que ser, digamos, denunciado. Yo en mi caso tengo 40 años de política y pasé por muchos cargos y nunca fui denunciado por nada, y por algo, seguramente que no por mi belleza, me ha convocado Gustavo Martínez, así que para mí es un orgullo. Me tratan muy bien en este sector, mayoritariamente Ujú. peronista, diría más o casi tan bien como me trataban en mi propio partido. Así que estoy muy contento y ojalá que pueda aportar algo. Y bueno, y justamente de los aportes, en este nuevo momento en el que se te hace esta propuesta, ya por lo menos estuvimos conociendo un poco, investigando también, de hecho lo diste a conocer un poco tu paso en la política, diste a conocer cuáles fueron los proyectos que presentaste cuando fuiste legislador, pero queremos conocer también con qué ojos ves ahora lo que falta, ves la situación, el contexto en el que estamos, qué vas a aportar. Hay muchos temas muy grosos, efectivamente. Yo me veo obligado ahora a las apuradas a recurrir a mis archivos para ver qué hice y qué no hice, ¿no? Porque muchos se presentan como candidatos y ya son, por ejemplo, legisladores, y uno se pregunta qué hará. Bueno, pero no quiero meterme en cuestiones de lo demás. Yo me respondo por lo mío. Por Ujú. suerte, bueno, les mandé a los colegas tuyos, vos mismo, mis antecedentes respecto de los proyectos presentados, que son, creo, interesantes, importantes, y hay mucho por hacer. Hay temas, pero verdaderamente que uno tiene que plantearlos con seriedad. Yo Ujú. tomaría, por ejemplo, el tema de la inseguridad, por decir un tema, Sí. ¿no? Que es un tema tan atravesado por diversas instancias de naturaleza diversa, porque la inseguridad que sufrimos tiene que ver con la cuestión policial, por supuesto, pero tiene que ver con la política misma de seguridad y también de inclusión, y también lo judicial. O sea, pero hay un montón de cuestiones que se hablan, se repiten de una manera realmente dramática, pero no se toman en serio realmente. Muchos hablan, por decirte, Ujú. criticando a la justicia, pero nos olvidamos que cuando un caso llega a la justicia es porque ya el delito se cometió. Entonces hay que dar un paso atrás. Ujú. ¿Cómo prevenir ese delito? Y
cómo evitar que quien incurre en el delito entre en la escalada de la delincuencia. Y entonces damos un paso más atrás y estamos hablando de inclusión, por ejemplo. Por eso cuando yo digo que tenemos que son muchas cosas que se atraviesan, de esto estoy hablando. Imagínate vos que se habla del aumento, la disminución de pena, bajar la edad, subir la edad. Cuando todo este esquema que funciona hoy no sirve a nadie. No sirve para quienes sufrieron el delito, porque el delito se comete, ni para sus familiares, y en el peor de los casos es un fallecimiento. No sirve para quien comete el delito porque no lo reeduca, al contrario, lo mandan a un lugar. Primero hay que juzgarlo en un sistema lamentable, donde en el mejor de los casos, si hay justicia y el delito se cometió, es sancionado con una privación de libertad, por ejemplo, y lo mandan a un lugar donde sale peor de cómo entró. La sociedad pierde la persona esta, perdieron las víctimas, sale caro, el 100% de pérdida. Entonces, ¿qué hay que hacer con este esquema? Por citar uno, hay que ponernos patas para arriba y generar una verdadera discusión con solución, como hicimos, por ejemplo, salvando las distancias en la municipalidad con habilitaciones comerciales. Teníamos un esquema obsoleto, lento, caro, corrupto. Se tardaba cerca de un año para habilitar un comercio, lo saben los comerciantes que me están viendo. Ahora, en 15 días, tenemos la habilitación hecha, para lo cual hicimos todo un estudio interno y hacia afuera. Hablamos con los comerciantes, con Cámara de Comercio, y en 15 días tienen la habilitación de forma gratuita. Sistema único en el país, paradigmático. Y como eso te puedo citar un montón de ejemplos que hemos hecho en la municipalidad, de cambios paradigmáticos a soluciones que van al hueso. Por ejemplo, tránsito. Tránsito es un esquema nunca resuelto y hasta el día de hoy. Pero dimos el paso de crear el código de tránsito. Ninguna otra gestión lo hizo. Lo mismo con el tema de los problemas de la basura, de la iluminación, con todo este tema que hemos venido sufriendo por la pandemia, por la inflación, por el valor dólar. Se está implementando ahora, y lo puede ver la gente, un esquema de iluminación absolutamente general para las avenidas y los barrios. De manera que, y lo mismo, yo decía el tema basura, la propuesta de Gustavo, como eso, el tema ambiental, hemos creado el juzgado de falta ambiental, muchos hablaban, quien lo hizo fue Gustavo. El problema con el sindicato, eternamente un cascote en el zapato con el intendente, nadie tuvo el coraje de terminar, yo no quiero usar la palabra mafia, pero ahora se terminó. En fin, eso es lo que proponemos, soluciones que van al hueso, serias, discutidas, planificadas, ojalá lo podamos hacer. Y en Cámara de Diputados yo a la gente le ofrezco que conozca qué hice a partir de mi propio currículum, porque hay que decir qué es lo que hizo uno para poder, de alguna manera, que la palabra de uno sea válida para decir qué es lo que va a seguir haciendo. Sergio, mencionabas el diálogo y el contacto que tenés constantemente con los comerciantes, la necesidad de tu función hoy, de estar en contacto, de poder saber con lo que pasa. En este mismo sentido, mi pregunta es, ¿qué percibís vos del termómetro de la sociedad en este momento, en contexto de elecciones? ¿Cómo se encuentra? Lamentablemente la sociedad, producto de mal humor, mete todo en la misma bolsa y eso no le sirve a nadie. Yo por ahí digo, hablando de comercio, cuando uno se va a comprar una camisa, se toma unos minutos para ver si va a ser azul o blanca o qué sé yo, ¿no? Entonces ahora hay que tomarse unos minutos para pensar a quién va a votar verdaderamente, despojándose un poquito de toda la bronca, del problema inflacionario, de todos estos genios que aparecen ahora diciendo que tienen guardado en el bolsillo la solución, siendo que ya pasaron. O sea, si a mí me dice, mira, yo estuve y solucioné un tema, pero todo esto, sobre todo aquellos que plantean una visión estrictamente comercial, como decir, monetaria o financiera para la solución de los problemas, yo le diría, evidentemente no conocen nada de lo que es la política y lo que es la realidad social, ¿no? Porque la ganancia, o sea, gobernar un país o una provincia no es como llevar adelante un comercio donde a fin de mes ves si ganaste más o perdiste en razón de lo que entró y lo que salió. Acá hay inversiones que no generan dinero a corto plazo,
pero que deben hacerse, por ejemplo, educación y salud, por decir. Ujú. Entonces, la gente que está tan nerviosa y encima tenemos políticos que exacerban y que la gente con esos políticos no se identifica en lo que proponen, sino en lo que dicen, porque ellos al no tener un micrófono querrían también tirar insultos al aire como lo hacen estos señores, que deberían tener un poquito más de corrección, porque nosotros de alguna manera, nos guste o no, somos ejemplo de la ciudadanía, entonces uno no puede perder el equilibrio, ni salir a insultar o decir palabras soeces para con políticos que están en la vereda de enfrente, aunque uno conozca un montón de cosas y uno, digamos, conozca el armario de muchos que están Ujú. en la vereda de enfrente, ¿no? Hay que ser respetuosos para generar una sociedad más equilibrada, sobre todo en estos tiempos difíciles. Siempre me gusta consultarle a los precandidatos quiénes son los que el círculo que te acompaña, ¿no? Uno ya sabemos que cuando uno llega, un legislador, está el intendente, pero hay un pequeño círculo que lo va acompañando, con el que lo va asesorando, va tomando algunos puntos de vista. ¿Quiénes? Contanos, no quiénes, los nombres, pero contanos Claro. cómo está conformado, quiénes lo La integran. verdad que es lo más difícil, Ujú. recontra difícil. Yo tengo años de política y han pasado muchos a quien uno los visualiza, le da la oportunidad. Finalmente, si bien hay un refrán que dice no hay malos soldados sino malos generales, entonces uno tiene que ver para qué puede ser útil cada uno de los integrantes del equipo de uno. Pero la verdad, según el perfil de la función, es el perfil del asesor. Ujú. Ahora, si tenemos que volver a la Cámara de Diputados, hay una generalidad respecto a lo que uno tiene que atender y también una generalidad respecto a lo geográfico. Yo veía mis proyectos, muchos tenían que ver con cuestiones de resistencia, pero tenían mucho que ver con cuestiones de toda la provincia. Yo había sido secretario de gobierno, cuando dejé ese cargo estuve ausente, no físicamente, pero sí intelectual y en el trabajo de lo resistenciano para abocarme a lo provincial. Volver al municipio implicó retomar contactos más, digamos, en lo inmediato respecto a los ciudadanos. Y bueno, es apasionante porque a uno también le obliga a estar alerta y tener mucha percepción. Por ahí el problema de los políticos, me parece a mí, es que no tenemos muchas veces percepción. Ejemplo de esto, lo que le pasó al ministro de Seguridad, no me estoy acordando el nombre, que bajó y lo golpearon. Sergio Berni. Sergio Berni, me tocayo mío, porque por más que uno sea el papa que baja en un helicóptero, al estar en una situación tan difícil, es posible que uno, en lugar de sumar algo para apaciguar, traiga mayor caos. Tal vez no por culpa de él, o tal vez sí. Entonces uno tiene que saber dónde poner el pie y en qué momento. Si no lo haces, quiere decir que algo no estás percibiendo de la sociedad. Por ejemplo, ahora necesitamos llevarle a la sociedad, un mensaje de tranquilidad, aunque no estemos de acuerdo con los políticos que no están en nuestra línea, ser respetuosos y tal vez logremos el voto de esa manera y con propuestas. Así que yo a partir de ahora comenzaré a llevar las propuestas para que la gente la acepte o no, me critique, me, digamos, plantee cambios, como hicimos en Industria y Comercio, que fue exitoso, creo yo, así que estoy conforme en ese sentido. Sergio, seguramente a partir de este momento vamos a estar constantemente conociendo todos los precandidatos. Esta es una puerta abierta. Nos gustaría que vuelvas, que volvamos a charlar, que volvamos a conocer, como decías, tus propuestas. Y tenemos tiempo hasta cerca de la fecha, así que vamos a aprovecharlo porque justamente es la responsabilidad de los medios de comunicación, mostrarle a nuestra audiencia quiénes son los precandidatos que tenemos para estas elecciones. Bueno, muchas gracias. Obviamente, todas las veces, y por mí me quedo a dormir acá. Así que me tratan muy bien, estoy muy cómodo siempre y me gusta este estilo de periodismo que ustedes hacen. Le contaba recién a tu equipo cómo me llama la atención, cómo innovan siempre con algo que le da un giro, y eso es muy lindo porque un poco los políticos también tenemos que hacer eso, para estar siempre, no para estar a la moda. Yo veo políticos que se ponen su nombre como si fuera una marca de gaseosa y creen que con eso y ponen la inicial o cosas así.
La política vieja mezclada con la nueva es lo interesante para llegar a la gente y así seguirá siendo la herramienta para cambiar la sociedad. Muchas